Gloria a Dios, buenos días, bienvenidos los que nos están viendo en las redes, que Dios los bendiga. Estamos aquí en Jesucristo Gobierna y vamos a pasar a la palabra de nuestro Dios en este día. Todavía es día, gloria a Dios. Vamos a recibir palabra del Señor y vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias al Señor por todas sus bendiciones y porque Él nos dé entendimiento, sabiduría en su palabra en este día. Oramos. Padre, queremos darte gracias por las bendiciones que tú nos das, por este tiempo de oración que hemos tenido, gracias, este tiempo de alabanza y ahora este tiempo de escudriñar la escritura, de leer tu palabra. Dice tu palabra que tu palabra no regresa vacía, Señor. Siempre, Señor, que vamos y leemos tu palabra, siempre va a ser algo en nuestros corazones, en los jóvenes, en los niños, en los adultos, Señor, en cualquiera que escucha tu palabra, Señor. Y sobre todo cuando abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra, tú nos vas a bendecir, tú nos vas a llenar, nos vas a dar entendimiento. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el domingo pasado hablábamos de las horas más oscuras que nos ha tocado vivir. Ahora vamos a hablar, dentro de esas horas más oscuras en las que estamos viviendo, vamos a hablar acerca de cómo vivir, cómo un cristiano debe vivir en estos tiempos oscuros, en estos tiempos de tinieblas, ¿verdad? Y para ello vamos a leer en primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ver lo que escribió hace casi ya 2000 años, en primera de Pedro 4, casi al finalizar el Nuevo Testamento, ahí en sus Biblias. El apóstol Pedro escribió sus 2 cartas, ¿verdad? Gloria a Dios, también le dio para eso. Él comenzó como un pescador en su llamado y terminó como un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, haciendo grandes milagros, prodigios, predicando el Evangelio. Fue el primer, el primer apóstol que se levantó ahí en Pentecostés a predicar la palabra de Dios. Amén. Fue el primer predicador de la palabra de Dios cuando se fundó la iglesia en Pentecostés. Amén. Entonces vamos a leer en primera de Pedro 4, 1 al 11. Dice así la escritura. Leamos, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea, los persiguen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, a nuestro Señor Jesús. Porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Gloria a Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad y en oración, y ante todo tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo debe un cristiano vivir en las horas más oscuras de la historia de la humanidad?
En la cuarta vigilia, ¿verdad? Aprendimos que en la cuarta vigilia es el momento de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, es el tiempo en la noche más oscuro. Bueno, pues estamos viviendo en la cuarta vigilia, ya en las horas más oscuras de la historia. Dentro de la escatología bíblica estamos en la cuarta vigilia, podemos así decirlo, de la noche, en las horas más oscuras de la historia del hombre, que la palabra también a estos tiempos también le llama tiempos peligrosos. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, le dijo que en los postreros días serían tiempos peligrosos. También la palabra de Dios le llama principio de dolores de parto. Jesús la llamó ahí principio de dolores de parto en Mateo 24. Amén. Y estos tiempos de oscuridad, ¿verdad?, también son previos a la tribulación que viene sobre la tierra, que será de 7 años. 7 años vendrá tribulación, vendrá oscuridad terrible sobre el mundo, donde Dios, dice la palabra, que Él volteará sus ojos, dice el profeta Isaías. Un día vamos a predicar de esto, de que el Señor va a voltear sus ojos y va a dejar al mundo a que el anticristo, Satanás, lo controle completamente. Y bueno, pues dice la palabra que sí habrá salvación en ese tiempo, pero que la gente tendrá que buscar al Señor, que tendrá que buscar al Señor y tendrá que ofrendar su vida por el Señor, porque el tiempo de la gracia habrá terminado. Entonces ya vimos que la cuarta vigilia, espiritualmente hablando, es el tiempo más oscuro de la noche. Es el tiempo en el que hay mayor guerra espiritual contra los enemigos de Dios, el pueblo de Dios contra los enemigos de Dios. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Como dice Efesios 6, pues nuestros son principados, potestades, es Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Amén. Entonces, desde que comenzó precisamente esta pandemia a principios de este 2020 y con su respectiva cuarentena, ¿verdad?, confinamiento en el cual hemos tenido que pasar, pues además de los fallecimientos que ha provocado, creo que ya, ¿cuántos van en México? Creo que son como 80,000. Sí, ya casi los 80,000 muertos precisamente por esta pandemia. Bueno, además de estos fallecimientos por este virus que fue soltado, ¿verdad?, en el medio ambiente, pues ha provocado que se incrementen otras cosas negativas en la sociedad, en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, les voy a decir algunas de las estadísticas que han sucedido a partir de la pandemia. Por ejemplo, el uso de las drogas. El uso de las drogas, la drogadicción, se ha incrementado en un 500% a partir de la pandemia. O sea, qué terrible. ¿Sí? De acuerdo con datos proporcionados por las organizaciones de salud, 500%. El uso de sustancias tóxicas se ha disparado en todo el mundo y México no es la excepción, ¿verdad? No es la excepción en nuestro país. En muchos lugares se venden. Yo les voy a decir alguno, ¿verdad?, porque yo lo he constatado. Por ejemplo, el barrio de Tepito. Yo he visto cómo hacen filas enormes para comprar las drogas. Y dice, hasta dan vuelta a la manzana las filas para que la gente compre las drogas. Digo, ¿dónde está la autoridad, verdad, que supuestamente tiene penado eso? ¿Sí? Pero eso sí, dejan su 1,5 metros de distancia, ¿verdad? Son muy ordenados, llevan cubrebocas, ¿sí? Los paquetes van sanitizados. O sea, pero qué terrible, ¿no? Que ya a la luz del día, pues esto es, o sea, se ha disparado el consumo de las drogas en la sociedad. Por ejemplo, otro aspecto que se ha disparado, se ha incrementado, es la gente con depresión, la gente deprimida, con ansiedad, con crisis emocionales, se han disparado. Dice las estadísticas que se ha triplicado la gente con depresiones,
con depresivas. Alcanzan, dice, ya un 22% de la población. O sea que más de una de cada 5 personas ya tiene problemas de depresión en su vida, que es algo terrible. Tiene ansiedad, tiene crisis emocional, es lo que ha provocado también este tiempo de oscuridad, ¿verdad? De pandemia, como quieran llamarle. Sobre todo los jóvenes han sido muy golpeados precisamente por esto de la depresión, ya que los jóvenes en su juventud pues tienen mucha expectativa de la vida, tienen muchas expectativas, sueños, deseos, ¿verdad? Que se han visto truncados por esta oscuridad que ha venido al mundo, por esta pandemia y por todas estas cosas y por todo este pecado que se ha incrementado. Amén. También, por ejemplo, como resultado de lo anterior, de este tiempo de oscuridad que estamos viviendo, la tasa de suicidios se ha incrementado también en más de un 20%. ¿Sí? Los suicidios, la gente que se quita la vida, que dice, no, pues ya para qué vivo, ya para, está deprimida. Mucha gente deprimida opta por la puerta falsa y dice, no, pues yo me voy a suicidar, ¿verdad? Otro dato importante de este confinamiento que estamos viviendo, de este tiempo de oscuridad, es que por ejemplo la pornografía infantil se ha incrementado en un 73%. Esto con base a lo que dice la revista Forbes, o sea que son revistas importantes. O sea que el confinamiento en la vida de las personas ha incrementado exponencialmente las visitas, por ejemplo, a las páginas pornográficas. Estaba yo estudiando esto, viendo esto, y dicen que ya hay 500 páginas que son de libre acceso, 500 páginas pornográficas que no te cobran por entrar, tú puedes entrar ahí, o sea que hasta los niños pueden entrar a ver pornografía ahí en el internet, en el celular, etcétera, ¿no? Y eso destruye todas estas cosas, todo esto que les estoy comentando, este pecado que se ha incrementado está destruyendo, o sea, está haciendo más oscuras estas horas de oscuridad. No se diga, también se ha incrementado, por ejemplo, la violencia física y sexual que ocurre dentro de las familias, en las casas. La violencia intrafamiliar se ha incrementado terriblemente debido al confinamiento, debido a que la gente no está preparada, no está viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no está luchando contra el pecado, y por todas estas situaciones pues se ha incrementado todos estos pecados. En muchos países, en todos los continentes, ya reportan que, a diferencia de otros crímenes, la violencia doméstica se ha disparado exponencialmente. Bueno, aquí oímos aquí en Naucalpan pasar las avionetas diciendo, y si tienes violencia intrafamiliar o doméstica, pues puedes ir aquí al municipio y nosotros te ayudamos, porque verdaderamente se levantó la violencia terriblemente. No digamos el consumo del alcohol. Había ya tiempo, en las mañanas cerraban la venta del alcohol, por ejemplo, en diferentes expendios donde venden vinos y licores, estaban cerrados precisamente porque el incremento del alcoholismo se ha incrementado terriblemente. Y así podemos seguir hablando de muchas cosas. Los abortos se han incrementado terriblemente, los divorcios también se han incrementado precisamente por esta violencia intrafamiliar. Los matrimonios antinaturales también se han incrementado, ¿sí? Y sí entendemos lo que me refiero con esto. No se diga la delincuencia, el incremento en general de la maldad se ha desarrollado, se ha incrementado terriblemente en estos tiempos de oscuridad. Entonces aquí la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo debemos vivir nosotros los cristianos en estos últimos tiempos? ¿Cómo podemos
sortear, ¿verdad? Pelear contra todo esto que se está levantando en contra de la humanidad, en contra del ser humano. Son tiempos, repito, son tiempos de oscuridad, son las horas más oscuras que está viviendo y que va a seguir viviendo. Amén. Yo defino, para explicar esto bien, yo defino que las horas más oscuras o la cuarta vigilia comienza cuando Jesús dijo que serían principios de dolores, ahí en Mateo 24. Y ese principio de dolores va a traer precisamente el periodo de la tribulación o de la gran tribulación, donde el anticristo, Satanás, será manifestado en el mundo, donde se perseguirá a los cristianos que se hayan quedado y que, pues, como estamos estudiando y aprendiendo en el libro del Apocalipsis, en el curso de Apocalipsis, camino al Apocalipsis, pues estamos viendo todas las tragedias que van a venir al mundo. Tantos muertos, millones de muertos habrá en el mundo, habrá guerras, hambres, pestes, persecuciones, ¿sí? O sea, el diablo tomando el mundo durante 7 largos años, y eso va a traer todavía catástrofes peores, porque son, entonces repito, las horas más oscuras comenzaron desde, como dijimos en el curso el viernes pasado, que comenzaron hace 3 años, ¿verdad? Cuando hubo una señal allá en el cielo, y entonces desde ese momento comenzó a cambiar, ¿verdad?, todo lo que es la atmósfera a nivel mundial. O sea, se empezó a oscurecer el mundo, pero el mundo no va a parar de oscurecerse, sino que cada día que pase, más y más, y más cuando comience precisamente la semana 70, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar los cristianos todas estas tentaciones que se han acentuado, que se han incrementado en este confinamiento que nos tienen a todos, ¿verdad? A todos nos metían, nos dijeron, ahora le vamos a meter a todo el mundo a sus casas, vamos a guardarlos ahí, que ya no puedan moverse libremente. Miren, aquí ya nos tienen ya hasta con cubrebocas, ¿sí? Porque soltaron una pandemia, soltaron un virus ahí que está matando, y sepa Dios que más venga, ¿verdad? Entonces, donde leímos, en el texto que leímos en esta mañana, el apóstol Pedro, en su primer carta, nos dejó varios consejos de cómo debemos de vivir el resto del tiempo, amén, de nuestras vidas. Y esto previo a que el Señor nos llame a cuentas, ya que el Señor tiene 2 formas de llamar a cuentas al hombre: por medio de la muerte. O sea, cuando nos llega la muerte es porque llegó el juicio de Dios. Dice la palabra que es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio de Dios, amén. O para nosotros los cristianos, pues es el arrebatamiento de la iglesia. También es el momento en que, si nos vamos primeramente Dios, pues el Señor nos está llamando a cuentas, porque entraremos al tribunal de Cristo, como dice la palabra de Dios. Pero lo más natural es que, si no sucede en lo que no suceda el arrebatamiento, pues cuando morimos vamos al juicio de Dios. Es el juicio de Dios para nuestras vidas, seamos cristianos, no seamos cristianos. Es el día en que Dios nos va a juzgar, amén. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pedro pone como nuestro mayor ejemplo a seguir a nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Cómo? Podemos aquí preguntarnos, bueno, ¿y cómo vivió nuestro Señor Jesús cuando vino a este mundo? Si el apóstol Pedro dijo, bueno, pues ármense, dice, donde leímos, dice, así como Cristo padeció en su carne cuando se hizo hombre, armémonos del mismo pensamiento, esto es, de la misma intención que hubo en Cristo, amén. Entonces aquí nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo vivió Cristo? ¿Cómo me puedo armar del mismo pensamiento que hubo en nuestro Señor Jesucristo? Aquí la pregunta es, ¿a qué vino Cristo, por ejemplo, a este mundo? ¿Mande?
a salvar, ¿verdad? Bueno, eso es una, pero vino a muchas cosas. Vamos a leer en Lucas 4:18. Nos resume cuáles fueron los objetivos y la razón de la venida de Cristo al mundo. Lucas 4:8. Así dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años? Pues ahí está un resumen, ¿verdad? Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, amén, para dar buenas noticias a los pobres de espíritu, no nomás a los pobres materiales, sino a los pobres de espíritu, a los necesitados del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Vino también a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen dolor ahí en su corazón, a los que han sido heridos en su corazón por alguna razón, por la que usted me quiera decir. Sí, el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Estábamos cautivos en pecados, delitos, en engaño. Satanás dice que es el príncipe de la potestad de este mundo, tiene engañada a la gente. Cuando no estás en Cristo, Satanás te tiene engañado, te tiene atado. No puedes venir delante de Dios, no has nacido nuevamente y entonces estás atado. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Vino, ahí dice claramente, que a pregonar libertad a los cautivos, a quitarnos. O sea, estábamos presos. Jesús dijo, si el Hijo los hiciera verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces seríamos completamente libres, amén. A eso vino el Señor, a darnos libertad. El Señor es el único que nos puede dar esa libertad, porque hay cautividad. El mundo está bajo la cautividad del maligno, de Satanás. Vino a dar vista a los ciegos también. Hay dos tipos de ciegos, espirituales y físicos, ¿verdad? Pero hay mucho más ciegos espirituales que físicos. ¿Quién nos da la vista espiritual? Pues la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Es el único que nos puede dar vista espiritual. Entender que estamos en una guerra espiritual, entender que hay dos reinos espirituales, el reino de Dios y el reino de Satanás. Amén. A eso nos vino a abrir la mente, el entendimiento nuestro Señor Jesucristo. Dar vista a los ciegos. Gloria a Dios. Aunque Jesús en su ministerio terrenal dio la vista a ciegos físicos, amén. Pero lo principal es que Él vino a dar vista a los ciegos espirituales. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Dios, otra vez habla de libertad, vino a dar libertad. O sea, no nomás es salvación, vino a dar sanidad el Señor, vino a dar libertad, vino a darnos libertad, vino a sanarnos. Gloria a Dios. O sea, varios aspectos a los cuales el Señor vino hace 2000 años, Jesucristo. Que recuerden, Jesucristo es Dios hecho carne, como dice Juan capítulo 1. El Verbo se hizo carne. Es Dios, el mismo Dios se tuvo que hacer carne, habitar con nosotros y ir a una cruz a morir por nosotros. Entonces, en pocas palabras, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por los demás, a vivir por los demás. Vino a redimir, vino a salvar, vino a sanar, vino a liberar, vino a restaurar, amén. Si caemos, el Señor todavía tienes oportunidad de restaurar. Hay oportunidad, el Señor te da esa oportunidad siempre y cuando tú quieras ser restaurado. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Entonces, todavía estamos en ese tiempo en que el Señor te puede restaurar. Es el momento de buscar del Señor. Entonces, pero aquí lo importante que entendamos es que Cristo vino a dar su vida por los demás. Amén. Y como dice el apóstol Pedro, pues
ármense del mismo pensamiento. O sea, dejemos de ser egoístas, en pocas palabras, y busquemos el bien de otros. Ya deja de pensar nada más en ti, qué quieres para ti y que todo es para ti. Empieza a ver el bien de los demás, a buscar el bien de otros, como lo hizo nuestro Señor Jesús y como el apóstol Pedro nos anima a hacer. Dice, son los últimos días, están viviendo, dice, el tiempo que le reste, pues dedíquense a ver por los demás. Amén. Eso es una gran bendición, porque cuando tú empiezas a ver por los demás, ¿saben qué pasa? Que el Señor empieza a ver por ti. Amén. Gloria a Dios. Sí, o sea, tú empiezas a ver por otros y el Señor ve por ti. O sea, hasta te puedes olvidar de ti mismo porque el Señor se va a hacer cargo de tu vida. Cuando empiezas, cuando tienes una buena actitud de buscar ser bendición para otros, para los demás. Jesucristo vino a dar su vida por los demás, a vivir por los demás. No vino para vivir por sí mismo, vino para salvarnos, restaurarnos, redimirnos, sanarnos. Otra cosa que en las cuales Jesucristo hizo cuando vino a este mundo, pues es que peleó contra el pecado y lo venció. Amén. Entonces nosotros también debemos de armarnos de ese pensamiento, pelear contra el pecado, porque no hemos peleado, dice la Escritura, no hemos peleado hasta la sangre contra el pecado, ¿verdad? Hasta la muerte, pues debíamos de pecar, de luchar en contra del pecado hasta la muerte, pero queremos seguir viviendo en el pecado. O sea, estar en continua lucha contra las tentaciones, porque las tentaciones cuando son consumadas, pues entonces se convierten en pecado. Entonces, ¿cuál fue el otro sentir, aparte de que Cristo vino a dar su vida por nosotros? Bueno, pues que Él peleó contra el pecado y fue sin pecado, fue sin tacha. O sea, Jesucristo no cometió un solo pecado durante 33 años y medio de vida. ¿Pueden imaginar esto? Ni un solo pecado. Y fue tentado por Satán. Cuando comenzó su ministerio fue tentado por el mismísimo chamuco, por el Satanás, por el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y aún así no cayó en pecado. Lo trataron de engañar y no cayó en pecado. Amén. Entonces, el tiempo que nos resta en este mundo debemos aprender, ¿verdad?, a estar luchando en contra del pecado, a ver por los demás. Amén. A dejar de pensar ya egoístamente en nosotros. También dice la palabra que debemos aprender a vivir bajo la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2. Eso no lo busque. En Romanos 12:2 dice que busquemos la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Amén. ¿Qué significa que busquemos la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios? Bueno, pues es que estemos continuamente luchando contra las tentaciones. Amén. Dice, es buena, agradable y perfecta, y no conforme a las concupiscencias de los hombres. Si podemos regresar, hijo, en primera de Pedro 4, dice, quiero que leamos esto, dice, hay una palabra ahí, dice que las concupiscencias de los hombres. Gloria a Dios. ¿Dónde está? Ahí está. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esta palabra, concupiscencias de los hombres, viene del griego y se dice epitumia, y significa codiciar, desear fuertemente lo que es prohibido. Significa lujurias. Las concupiscencias de los hombres significan lujurias, pasiones, deseos terrenales, apetitos de la carne, deseos impuros. Amén. Dice,
baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Acuérdense, la palabra gentiles significa la gente que no tiene un pacto con Dios, que no ha conocido a Cristo, que es mundana, que es pagana. Dice andando en lascivia. Dice antes andabas con ese tipo de gente. Aquí lo está interpretando así el apóstol Pedro. Dice antes andaban en lascivias, concupiscencias, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, a esto les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos. O sea, antes tú andabas con ellos, pero ya en Cristo ya no puedes andar con ellos. Tienes que andar con el Señor, con Cristo. Amén. Venciendo todas estas tentaciones. ¿Sí? El versículo 3, ¿verdad? Nos dice las obras de la carne. Es más, vamos a ver algunas de estas obras de la carne. Lascivias. Otra palabra para lascivias son vicios, obscenidades, o sea, malas palabras, groserías, libertinajes, excesos, ¿sí? En todos los aspectos. La palabra concupiscencias significa desear fuertemente lo que está prohibido por Dios. Esos son concupiscencias, desear lo prohibido por Dios, así como Eva, ¿verdad? Que deseó lo que el Señor lo que Dios les había hecho, prohibido que comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Bueno, pues eso significa desear fuertemente lo prohibido. Dice que para Eva fue para sus ojos, su mente lo deseó ese pecado, fue engañada. Embriagueces, pues que son borracheras, orgías, bueno, pues no hay mucho que explicar. Disipación, ¿saben lo que significa la palabra disipación? ¿Mande? ¿Disipación? No. Disipación significa una competencia de bebidas o exceso de vino. Esa es la palabra, disipación. Competencia de bebidos. O sea, vamos a competir a ver quién se echa más shots de tequila, ¿verdad? Competencias, ¿verdad? A ver cuántas cervezas te puedes tomar. Esa es la palabra disipación. Dice, y abominables idolatrías, abominables. O sea, la idolatría sabemos que es la adoración a imágenes, ídolos falsos, ¿verdad? Falsos dioses, ¿sí? Dice que son abominables delante de la presencia del Señor. Entonces, miren, simplemente por esto que acabamos de leer aquí en Primera de Pedro, que fue escrito hace casi 2000 años, esta carta, pues vemos que el hombre desde su caída en el pecado, pues como que no ha progresado mucho, ¿verdad? Porque desde que Pedro la escribió, todos estos pecados continúan a la fecha y peores. Cada día el ser humano, el hombre, él está inventando nuevas formas de pecar, ¿verdad? Son los mismos pecados, pero algo le inventan, algo le meten, algo le ponen, ¿verdad? O sea, desde hace 2000 años y desde la creación y caída del hombre en el pecado, estos pecados siguen ahí, no ha habido gran avance. Entonces, nosotros debemos de vivir el resto de nuestros días, ¿verdad?, que Dios nos da en este mundo como cristianos, peleando en contra del pecado, en contra de los deseos de la carne. Así es como debemos de vivir estos tiempos. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pedro dice, al igual que el resto de los apóstoles en su tiempo, ellos vivían, predicaban de que Cristo ya iba a regresar. Fíjese, eso hace 2000 años. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, todos predicaban de que Cristo ya faltaba poquito que regresara. Y eso hace 2000 años. Y vean todos los consejos que dan al pueblo de Dios. Cuánto más nosotros que ya estamos viviendo en las horas más oscuras, que ya de acuerdo a la escatología bíblica ya estamos después de 2000 años ya a punto de entrar a estos tiempos de oscuridad, ¿verdad? De la semana 70 que habló el profeta Daniel.
pues cuánto más nosotros debemos de vivir como nos está aconsejando aquí el apóstol Pedro. Amén. Escribió el apóstol Pedro: el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca hace 2000 años. Y ya pasaron 2000 años, amén. Pero ahora sí ya, es en serio, el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto dice, por lo que debemos ser sobrios. Esa palabra sobrios es también significa ayudando, cooperando. Seamos sobrios. Bueno, ser sobrio también es no estar borracho, no estar drogado. Amén. Seamos sobrios. Fíjense que a mucha gente se le ha hecho fácil en esto de tiempo de confinamiento, con respecto a hablando de las drogas, como mucha gente ha tenido temor, se ha sentido estresada, todo, a mucha gente se le ha hecho fácil tomar pastillas antidepresivas, tranquilizantes, gotitas, gototas, lo que sea, ¿sí? Relajantes, que no son otras cosas que drogas también, es tomar drogas. Me he enterado que hasta muchos cristianos las toman, supuestamente para sentirse bien, relajados, tranquilos, en paz. ¿Sí? Mucha gente se le ha hecho fácil en estos tiempos de confinamiento, de temor, de estrés, tomar pastillas antidepresivas, tranquilizantes, relajantes. ¿Sí? Y tomar este tipo de drogas, quiero decirte, es como si no te hace diferente si fumaras marihuana, inhalaras cocaína, inyectaras heroína. Amén. Te hacen adicto a las mismas, te hacen dependiente a que las estés consumiendo, a que te hagan sentir mal, porque te cambian, transforman el estado de ánimo en tu vida y te hacen adicto a ellas, y ya no llegará un momento que ya no vas a poder dejar de consumirlas. Estas drogas, ¿qué pasa? Que cuando pasa su efecto te incrementan la ansiedad, la falta de paz en tu vida. Eso es lo que hace la droga. La gente se droga. Cuando se droga, ¿qué pasa? Pues en el momento se sienten muy bien, muy en paz, pero nomás pasa el efecto de la marihuana, ¿sí? De la cocaína, de la heroína, bueno, hay infinidad de drogas, ¿verdad? Que a lo mejor estoy desactualizado en eso. Bueno, también la misma nicotina, pues es una droga, ¿sí? Cuando pasa su efecto, pues necesitas más y más y más. O sea, es un engaño del cual no nos debemos dejar engañar. O sea, esto lo digo de manera preventiva para ustedes, hermanos. Tengan mucho cuidado que no anden tomando este tipo de relajantes, tranquilizantes, porque el único que nos puede dar paz en nuestra vida, y una paz que sobrepasa todo el entendimiento, todo lo mental, es nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo. La relación que tengas con el Espíritu Santo te va a dar esa paz en tu vida. No hay nada más que te pueda dar esa paz. Gloria a Dios. Y lo digo porque me he enterado aún de hermanos que han caído y pues con el paso del tiempo pues se vuelven dependientes de estas drogas. Y luego es difícil, es difícil dejar ya este tipo de drogas. Fíjense lo que encontré en Levítico 10, 1 y 2. En el libro de Levítico está la historia de los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, que ministraban, Nadab y Abiú. Y miren lo que dice la palabra. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué? Fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó.
y murieron delante de Jehová. Esta es la historia de los hijos de Aarón, que un día se les hizo fácil entrar a la presencia de Dios. Ellos eran sacerdotes del Altísimo, amén. Pero dice que fueron, la Biblia dice que un día se les ocurrió ofrecer fuego extraño. Y miren, aunque la Biblia no nos dice exactamente qué significa ese fuego extraño que ofrecieron los sacerdotes hijos de Aarón, nosotros podemos deducir que ellos tuvieron una mala actitud al presentar ese fuego, porque fue un fuego extraño, fue algo que el Señor no les había permitido, ¿sí? Fue algo irreverente, fue algo rebelde, fue temerario, fueron temerarios ante Dios. Y esto que nos haga tener temor de Dios en nuestras vidas, ¿amén? Porque eso también tiene que ver con las religiones. Las religiones creadas por el hombre ofrecen fuego extraño, fuego a Dios, fuego extraño que Dios no les ha ordenado. Amén. La religión te dice, pues haz esto para honrar a Dios, honra a estos ídolos. Ese es un fuego extraño. Por eso tenemos que aprender de la palabra de Dios, qué es el fuego que Dios quiere que ofrendemos delante de Él. Amén. Dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¿Por qué? Porque había algo malo, había algo irreverente, rebelde, temerario, que provocó el enojo y el juicio de Dios inmediato. Ellos se atrevieron a ofrecer delante del Señor no aquello que el Señor les había ordenado que presentaran o que delante de Él, sino que se les antojó lo que se les antojó ofrecer. Amén. Entonces, que esto nos haga temer a nosotros, que delante del Señor es lo que el Señor nos diga, hermanos, conforme a su palabra. Amén. Ser obedientes. El fuego, el Señor quiere que presentemos un fuego, pero que no sea extraño. Amén. Escuché a algunos hermanos decir, por ejemplo, que este fuego extraño que presentaron Nadab y Abiú delante de la presencia del Señor, es que ellos se habían presentado medio tomados, medio borrachos delante del Señor, y lo cual desagradó a Dios. Esto hablando de los excesos, de que tengamos mucho cuidado, amén, con estos incrementos en las drogadicción, en el alcoholismo, todo esto. Ellos se les hizo fácil presentarse delante del Señor, venían medio jarras y bolas, que el Señor sale fuego de Jehová y que los quema. Amén. También dice la palabra, y nos estamos basando en Primera de Pedro, capítulo 4, todos estos consejos, dice que velando en oración y toda súplica. ¿Cómo debemos de vivir en estos últimos tiempos que estamos viviendo como cristianos? Pues velando en oración y toda súplica, llevando una vida de oración, una vida de coinonía, de comunión, una vida de comunicación con el Dios Todopoderoso. Antes de que salgas de tu casa, siempre dobla tus rodillas y busca al Señor, dale tiempo al Señor, búscalo de madrugada como lo hemos enseñado. Busquemos el maná como buscaba el pueblo de Israel en las madrugadas todos los días. El maná es buscarla en oración al Señor. Amén. Dobla tus rodillas, no salgas de tu casa, amén, sin haber orado, sin haber buscado al Señor. En Mateo 26:41, nuestro Señor Jesús, creo que esa no la tenemos, ¿verdad? Sí la tenemos. Mateo 26:41, busquen ahí en sus Biblias, por favor. Dice Jesús en los tiempos de oscuridad que estamos viviendo, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Velad y orad. O sea, ¿cómo debemos estar? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano en estos tiempos? Estar velando y orando. Amén. En estos tiempos oscuros y finales, ¿verdad?, donde todo tipo de tentaciones se están incrementando terriblemente, pues tenemos que estar vigilantes. Eso significa velando, vigilantes, cuidadosos, buscando al Señor,
porque el engaño es terrible. Dice, velad, Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación, para que el diablo, Satanás y sus demonios no te tienten, para que te hagan caer. Amén. Por eso dice, vela, o sea, está atento, despiértate en la madrugada a orar, busca al Señor, ven a la iglesia, esté despierto espiritualmente, lee la palabra de Dios todos los días, busca al Señor. Hazlo lo primero en tu vida, que sea el Señor. Es el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Si no, no estás cumpliendo los mandamientos del Señor. Amén. Velando y orando, dice ahí al Señor. Hay tentaciones, ¿verdad? Hay muchas tentaciones. Mucha gente es tentada a abandonar el camino del Señor. Muchos están siendo tentados a dejar el camino del Señor. Hay tentaciones a ser cobardes. Les recuerdo, les digo, muchos pastores han dejado el ministerio, han cerrado iglesias. ¿Sí? Y yo no los juzgo, ¿no? Pero hay muchas tentaciones. Hay tentaciones a aventar la toalla, a decir, no, ya no sigo al Señor, no, ya para qué, ¿no? No, está muy difícil. Hay tentaciones a dejar de pelear la buena batalla, a estar peleando espiritualmente contra el pecado. Hay tentaciones a pecar, a apagarnos espiritualmente, decir, no, pues ya para qué buscamos al Señor, ¿verdad? Y nos apagamos espiritualmente, no oramos, no leemos la palabra, no venimos a la iglesia, no damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Hay muchas tentaciones. Amén. También dice, dando fruto de amor ágape, amor divino, amor de Dios. Amén. Que no busca lo nuestro, sino el bien de los demás. El amor ágape, que también trae el amor fraterno, que es un amor afectuoso, de buena voluntad. Cuando el amor de Dios, el fruto del Espíritu, el primer fruto del Espíritu abunda en la vida de un cristiano, pues ¿qué pasa? Pues que hay bendición. Amén. Muchas ofensas pequeñas o grandes que te hagan, tú tienes el poder de pasarlas por alto. Amén. Olvidarlas fácilmente cuando tienes ese fruto del Espíritu, que es el amor ágape en tu vida. Pero cuando el amor ágape te hace falta, ¿qué pasa? Pues cada palabra que te digan, que oigas, pues la vas a ver como sospechosa, ¿sí? Como que cada acción está sujeta a un malentendido, a conflictos, a divisiones, a pleitos, obras de la carne. Y Satanás, pues para el deleite de Satanás y sus demonios, ¿verdad? Van a estar felices viendo ahí cómo la gente se llena de amargura, como dice Hebreos 12, y con esto vamos a concluir. Dice Hebreos 12, 14, 15, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es bien importante esto, que sigas la santidad, porque si no, no vas a ver al Señor. Al Señor, ¿cuándo lo vamos a ver? En el arrebatamiento, en las nubes. Pero si no vives una vida en santidad, no vas a verlo, no te va a llevar al Señor, porque no estás viviendo en santidad. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Ahorita hay muchas raíces de amargura, muchas tentaciones a llenarnos de amargura en nuestra vida. Dice que esas raíces de amargura nos estorban, nos destruyen y van a contaminar aparte a los que nos rodean. Una persona con amargura en su corazón, no nada más se lo queda a él, quiere estarlo repartiendo alrededor, ¿verdad? Entonces debemos de considerar cuidadosamente cómo debemos de vivir el tiempo que nos resta en este mundo. Eso es lo que nos invita el Señor en este día. Eso es lo que dejó escrito el apóstol Pedro hace 2000 años. Amén. Dios nos ha designado algunos días más de vida en esta tierra y por lo tanto le vamos a dar cuentas de este tiempo que el Señor nos está permitiendo estar en este tiempo.
repito, ya 80,000 en nuestro país, ya se fueron a juicio, por esto del coronabestia, o coronavirus, o como le llamen. ¿Sí? Concluimos, hermanos, y terminamos. Mantengámonos en estos últimos tiempos de oscuridad en los cuales nos ha tocado vivir, en estos tiempos finales, estemos despiertos espiritualmente, amén, hablando. Llevemos una vida espiritual disciplinada, ¿sí? Con mucha fe, no perdamos la fe, esperanza, con mucha oración, con ayunos, con lectura, estudio de la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, todavía que se puede, gloria a Dios, dando nuestras ofrendas al Señor, nuestros diezmos, viviendo en santidad, amén, peleando todos los días contra el pecado, contra las concupiscencias, apartados, separados del pecado, amén, gloria a Dios. Pues pónganse en pie y vamos a hacer una oración. ¿Cómo vivir en estos últimos tiempos de oscuridad que nos ha tocado vivir? ¿Cómo como cristianos debemos de vivir apartados de lo malo, apartados de las concupiscencias? Que tú no vayas a ser parte de esas estadísticas de que se incrementan toda clase de pecados. Amén. Dice, el que quiera ser inmundo, sea inmundo, pero dice, el que quiera ser santo, santifíquese más. Ese es el tiempo que estamos viviendo. El mundo sin Cristo se va a volver más sucio, más contaminado, más pecador. Pero nosotros, tú y yo, como cristianos, tenemos que buscar más del Señor, ser santos cada día más. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Te invito ahí en las redes. Dios te bendiga. Si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Dios quiere entrar a tu vida, quiere bendecir tu vida, pero es necesario que tú te arrepientas, pidas perdón al Señor y vengas delante de Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta bendita palabra, gracias por esta enseñanza, cómo vivir en estos tiempos difíciles, oscuros, complicados, tiempos peligrosos, principios de dolores, Señor, cómo vivir en ellos, Padre, como hijos tuyos, como hijos de la luz, como cristianos, seguidores y discípulos de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Queremos poner en práctica, Padre, todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y si no te he recibido, Señor, te recibo en esta hora, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor Jesús, que vengas a mi vida, que llenes mi vida, que tu Espíritu Santo llene mi vida, mi corazón. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te doy la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en estos tiempos difíciles, oscuros, Señor Padre, en estas últimas horas, Padre bendito, antes de tu regreso. Queremos vivirlos alabándote, bendiciéndote, Señor, caminando contigo y haciendo tu voluntad, ofreciendo fuego, pero fuego el que tú quieres que te demos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Nos queremos despedir de las redes. Gracias por acompañarnos, amigos, hermanos, Iglesia de Cristo. Que Dios los bendiga y pues los invitamos el próximo domingo también vamos a tener palabra de Dios aquí en la iglesia y tenemos el curso Camino al Apocalipsis los viernes, también los invitamos 7:45 de la noche y también la reunión de oración, tenemos un tiempo de oración intercediendo por ti los miércoles 7:30. Pues que Dios te bendiga y estamos en contacto y nosotros concluimos aquí la reunión con la Iglesia Jesucristo Gobierna. Bendiciones.